Presentamos 24 Horas Central. Sonido. Presentamos 24 Horas Central. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Un error en la metodología que calcula las tarifas. Esa fue la razón de los cobros en exceso de las cuentas de la luz que reveló la Comisión Nacional de Energía. Claro, una noticia que generó la indignación de miles de clientes a lo largo del país, pese a que se anunció la reposición de los montos en enero del próximo año. Siempre terminamos pagando nosotros más y ellos después terminan que son errores. Debe haber una compensación equitativa, pero con multa agravante que a ellos realmente les duele. No sé si una burla, injusto. Es parte de la indignación de los chilenos tras conocerse la noticia de un error de cálculo que afectó las tarifas de la luz que se cobraron durante 2024 y 2025. En el momento de definir las tarifas semestre a semestre, el traspaso de los saldos, que son las diferencias que no se cobraron en algún semestre y que se traspasan al siguiente, fueron ajustadas por IPC 2 veces y eso generó un sobrecosto. Información que se reveló tras el último informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, en el cual se esperaba conocer las tarifas para el próximo año, pero su contenido sorprendió al reconocer un error metodológico que habría afectado el cobro de las cuentas de la luz. Efectivamente, esta metodología, implementada de manera consistente desde el 2017, lo que ha generado es una sobreestimación del efecto de la inflación sobre los saldos de facturación. Por lo tanto, se establece una nueva metodología que no sobreestima y que además corrige lo ocurrido. Un hecho que golpeó directamente el bolsillo de las familias chilenas, pero en algunos casos fue más. En Copiapó, por ejemplo, fue uno de los puntos del país donde más subió la luz, lo que obligó a varios hogares y comercios a hacer esfuerzos, como el caso de Bellasna, que debe desconectar las máquinas de su negocio para economizar. Esto le ha traído consecuencias en la variedad de productos que ofrecía y que ha significado menos ingresos. Es mucho, o sea, no puedes tener muchas máquinas, no puedes tener las luces prendidas, nada, porque al final ya no sabes qué hacer. O sea, de que tú pagues 120 y el siguiente mes tú pagues 250, ya es como mucho. Y reclamos como estos se replican en todo el país. Antofagasta. Muy malo porque se supone que cualquier error que nosotros cometamos nos cae el guante o nos sanciona, ¿no? Coquimbo. Y yo creo que hay que poner ya atajo a esto. Chile tiene que preocuparse, porque posiblemente a lo mejor yo puedo pagar, pero a las otras personas encuentro que es injusto. Horrible, la verdad que esto nos tiene complicado. Punta Arenas. Que un error tanto tiempo y los efectos que este ha tenido. ¿Quiere decir que estuvimos pagando de más o va a haber algún tipo de descuento? Pero es sustantivo el alza, se notó mucho. Esos son solo algunos ejemplos de la molestia que ha generado esta situación y que tiene ya ocupados a los representantes de los consumidores, que exigen esclarecer los detalles de este error. Aseguran que se debe compensar y para eso planificar una metodología que sea justa. Sin que el consumidor tenga que hacer todo un tema burocrático, debe ser automáticamente restituido. Y hay algo que también es importante tener en cuenta. ¿Qué pasa con la gente que arrendó y después cambió? Desde la Comisión Nacional de Energía, encargada de establecer las tarifas, aseguraron que este cambio en la metodología busca reflejar los costos reales de la generación. Además, señalaron que se dispuso la devolución de los montos cobrados en exceso, lo que se traduciría en una reducción promedio del 2% de las cuentas de la luz a nivel nacional. En 8 años nadie lo detectó, nadie. ¿Por qué fue? Porque nadie entró en detalle. Porque nadie entró probablemente en detalle y el informe técnico de la CNE preliminar dispone que esto debe ser devuelto en forma automática en las cuentas de la luz. Una controversia que deberá esperar el informe final en medio de una serie de cuestionamientos a las autoridades encargadas tras cobros en exceso que perjudicaron el bolsillo de los chilenos. Bueno, y la pregunta es, ¿quién paga? ¿Quién devuelve? ¿Cuándo? Y si va a haber o no alguna responsabilidad política, digamos, que responda por este escándalo. Estamos con José Ignacio Atenas, periodista especializado en el área económica. José Ignacio, buenas noches.
En enero se supone que es la devolución o la rebaja de las cuentas. ¿Eso es para todos de manera automática? Así es, muy buenas noches. Primero hay que tomar en consideración que esto es un informe preliminar y que por lo tanto se están buscando también obviamente los mecanismos finalmente para responder a esta devolución que van a tener, que se ha pronosticado que sea para enero del 2026. Pero antes, para explicar un poquito en simple qué pasó con este mal cálculo en las cuentas de la luz, los quiero mostrar la gráfica que tenemos preparada porque vamos a retroceder un poco en el tiempo, porque entre el 2019 y el 2024, mediados del 2024, tuvimos las tarifas congeladas. Esto significó que se fueron descongelando de manera gradual y en hasta un 60%. Obviamente, dependiendo de cada comuna, de cada sector, hasta dónde tuvo ese incremento. Y para que nos hagamos una idea de en cuánto se divide, cómo se divide la cuenta de la luz, se divide en tres partes: la generación, la transmisión y la distribución. La generación representa cerca del 70% del total de las cuentas de la luz. Y es ahí donde estuvo el problema de este mal cálculo, porque hay una serie de variables que se utilizan justamente para poder llegar a la tarifa final. Por ejemplo, se encuentra el IPC, se encuentra también la variación del dólar y también se encuentra la diferencia de facturación. Estas son solo algunas de todas las variables que se utilizan. Y es ahí donde estuvo el problema, porque finalmente esta diferencia de facturación en términos simples ya tenía implementado lo que es el IPC y se le sumaba además un segundo IPC y eso llevó a que finalmente tuviéramos cuentas de la luz con un cobro que no era el correcto. Pero lo preguntaba también la Caro ahí respecto a qué va a pasar, cómo se va a disminuir finalmente las cuentas de la luz, y según lo que ha detallado la Comisión Nacional de Energía, en promedio van a caer un 2%, pero lo mismo va a depender también de la región, va a depender, por ejemplo, Copiapó va a caer cerca de un 7,51%, para que nos hagamos una idea, subió cerca de un 86% las cuentas de la luz en esta zona durante el 2024. En Valparaíso va a caer 8,67% y en Rancagua caería 3,28%. Todo esto ha generado una serie de repercusiones. Este mal cálculo ha traído reacciones durante todo el día en el Congreso. Incluso se anunció una acusación constitucional en contra del ministro de Energía, en donde surgieron voces de todos los sectores pidiendo su renuncia. Ignacia Jiménez nos cuenta más detalles en la nota. El ministro más esperado en el Congreso, quien durante toda la jornada recibió durísimas críticas de todos los legisladores. Hablemos a la salida, ¿vale? ¿Le preocupa la acusación, ministro? Hablemos a la salida porque me están esperando, ¿okay? Complejo arribo de Diego Pardo, quien acudió al mismo lugar en donde horas antes dos bancadas anunciaron una acusación constitucional en su contra. Para esos diputados no hay dudas y es él quien debe asumir la responsabilidad del cobro en exceso en las cuentas de la energía eléctrica por casi 2 años. Nosotros vamos a ir a perseguir la responsabilidad de un ministro que le terminó por subir las cuentas de la luz a todos los chilenos. El gobierno tiene que hacerse responsable a través de la renuncia del ministro Pardo, y lo que nosotros discutiremos en esta acusación constitucional es efectivamente que esta persona no pueda ejercer cargos públicos. Este tipo de maniobras únicamente buscan desviar la atención. Por supuesto, tanto el ministro Pardo como el Ministerio de Energía deben dar una muy buena explicación a la opinión pública. Los focos estaban puestos sobre el incómodo ministro, que no dejó de responder mensajes en su celular cuando en la Comisión de Energía todos lo emplazaban, criticaban o lo invitaban a dar un paso al costado. ¿Quiénes son los responsables de tomar y hacer estos cálculos? Aquí alguien tiene que dar un paso al costado. O el secretario ejecutivo o es usted. Que si usted sabía hace 2 semanas, podría habernos dicho y podría habernos anticipado este cambio de metodología. Incluso me ha atrevido a decir que usted pida de un paso al costado. En fin, he sido duro. El rol que me corresponde a mí en este momento es, habiéndose detectado esta inconsistencia metodológica, remediarla lo antes posible. Reconoció que no le gustó el momento en que se detectó el problema en medio de la campaña electoral, un golpe al bolsillo de los consumidores que se convirtió en el tema presidencial de la jornada. Y todos vamos a tener que aguantar este sobrecobro en las cuentas de la luz y hay responsabilidades que asumir. Ahora eso se determinará, espero, con transparencia y celeridad. Esto es una negligencia más, una irresponsabilidad más del actual gobierno. Y esto de verdad es inaceptable. De verdad no lo puedo creer. Y me parece que aquí no tendría nadie que estar pidiendo la renuncia ya la debieran haber presentado. Tienen que devolverse las platas que correspondan y tienen que ser sancionadas las personas que hayan tomado esta mala decisión. Si fue un error, bueno, hay que corregirlo. Despedirlo por ineficiente, despedirlo porque abusan con grandes sueldos
de la gente de clase media emergente. Fue en un punto de prensa en el Congreso donde el ministro abordó los cuestionamientos que hoy pesan en su contra. A mí no me corresponde pronunciarme respecto de las solicitudes que en función de sus atribuciones de fiscalización hacen los diputados. Mi cargo es de exclusiva confianza del presidente de la República, es él el que tiene que determinar el mérito de aquello. ¿Se le consulta si es que ha hablado con el presidente a propósito de esto? Por supuesto que, como todo jefe de una cartera de un ministerio, tengo una comunicación permanente con el presidente de la República y con el resto de mis colegas de gabinete. En resumen, la acusación será presentada por la UDI junto con republicanos, podría recibir el apoyo de otras bancadas, acción que deja en incómoda posición al ministro, que no solo enfrentará el juicio político, también la presión que generan las peticiones de renuncia que han surgido de todos los sectores políticos. Y esta noche en 24 horas reportajes vamos a ver una entrevista exclusiva al ex agente de la DINA condenado por el asesinato de Carlos Prats y que usted recordará estuvo solamente un día en libertad. José Sara enfrenta a las cámaras de televisión nacional. Por primera vez habla con un periodista de todos los hechos que lo han tenido como protagonista y condenado. El siguiente es un adelanto. ¿Usted cree que después de medio siglo está la capacidad de pedir perdón? Yo no tengo nada que pedirle perdón a nadie. Recuerde que yo solamente me arrodillo ante mi Dios todopoderoso y trino. ¿Usted, quizás el atardecer de su vida, está dispuesto a colaborar en este plan de búsqueda? Pero por supuesto. ¿Usted tuvo participación en el homicidio de Orlando Letelier y Ronnie Murphy? Esto más adelante en 24 Horas Central. Lo siguiente, mucha atención, una misma pandilla de personas jóvenes, según el Ministerio Público, está detrás de 16 turbazos, en uno de los cuales asesinaron a un joven ingeniero frente a su familia. Bueno, a pesar de la cantidad y gravedad de los delitos, se arriesgarían como máximo 10 años de prisión. Este fue uno de los 16 turbazos que realizaron desde mayo. Aquí amenazan de muerte a la familia, pero no es solo de amedrentamiento. Poco más de un mes después, asesinarían a una de sus víctimas. Sé que puede hacer muchas cosas. Y esta es la prueba. El evalúo más grande en la vida de mi hijo, que no tiene precio. Pero nada, aunque me hubiesen desvalijado la casa y me hubiesen dejado a mi hijo con vida, uno puede partir de nuevo. Pero ahora, ¿cómo parto de nuevo? ¿Cómo me recupero de esto? ¿Cómo quito ese dolor? Porque no hay nada en el mundo que me lo quite. Hugo Fernández tenía 34 años, recibió 2 disparos cuando dormía junto a su familia. A esa altura la banda ya registraba al menos 7 delitos y lo que es aún peor, realizaron otros 4 aunque se investigan más. O sea, tuvo que morir una persona para que tomaran carta y se preocuparan de buscarlo y todo, o sea, ya cuando era tarde para mí, para nuestra familia. ¿Quién me devuelve ahora a mi hijo? ¿Quién me da la tranquilidad en mi familia, en mi casa? ¿Cómo le digo a su hermano que no me entiende mucho? Le digo que su hermano se fue de viaje. La policía de investigaciones fue en busca de la banda. Hubo 5 detenidos de entre 15 a 17 años. Los únicos 2 adultos son de 18 pero recién cumplidos. Otros 4 integrantes ya habían caído, también adolescentes. Hemos tenido este año un poco más de 80 turbazos. Esto ha sido objeto de análisis del Comité Policial de los días lunes. Esto es un delito en general de la región metropolitana, que está en la zona norte y en alguna parte del sector oriente. Suelen estar vinculados a menores adolescentes, a menores de edad. Y mientras se realizaba el despliegue para capturar a una prolífica banda de turbazos, esto ocurría en Peñalolén. Otro grupo de 4 delincuentes entró a una casa para llevarse el vehículo de la víctima. Como resultado de este procedimiento mantenemos un detenido menor de edad
con antecedentes, él era el conductor del vehículo. Queremos dar una señal de que no vamos a permitir que este delito siga escalando, independiente de la edad, vamos a obtener las más altas penas posibles hasta terminar con esta situación. Los detenidos por los 16 turbazos arriesgan como máximo 10 años de condena, porque son adolescentes o lo eran al momento de los delitos, a pesar del homicidio de Hugo Fernández. Me produce impotencia porque los ven como niños. Y un niño que toma un arma y que le quita la vida a otra persona no es un niño. No es un niño, tiene ya discernimiento de lo que está haciendo. Me parece injusto, o sea, al tiempo van a salir libres, al tiempo pueden llegar a cometer lo mismo. Este mapa ayuda a graficar los 16 delitos repartidos en 9 comunas que investiga el Ministerio Público. Amarraron a sus víctimas, golpearon a un niño de 12 años y mataron a un joven ingeniero. Así cambiaron la vida de muchas familias. Mire, en medio de un operativo vehicular en la comuna de Las Condes fue fiscalizado Andrés Chadwick Costa, hijo del exministro del Interior, quien no portaba su licencia de conducir y transitaba en un vehículo sin revisión técnica ni permiso de circulación y que además acumula 330 multas de tránsito desde el año 2009. El auto, por supuesto, fue retirado de circulación y él quedó citado al juzgado de policía local. Una fiscalización de rutina en Las Condes, en el límite con Providencia, dejó al descubierto un insólito caso. Ese va, todo venció el 2019. Avisó del fiscalizador a la grúa para retirar un vehículo con su documentación vencida. Su conductor, el hijo de una ex autoridad. Se fiscalizó un vehículo, el cual era conducido por el hijo del ex ministro Andrés Chadwick, el cual al momento de solicitar su documentación no portaba la documentación del vehículo ni tampoco su licencia de conducir. Conducir sin licencia es una falta gravísima que incluso puede llevar penas aflictivas. Que nos comente solamente. Estoy en la vía pública, no. Nosotros también, por eso. Andrés Chadwick Costa, quien es funcionario de la Municipalidad de Providencia, además de conducir sin licencia, manejaba un vehículo cuya última revisión técnica se encuentra vencida desde 2019 y no contaba con permiso de circulación vigente. No fue detenido, pero quedó citado al juzgado de policía local. Se retira el vehículo de circulación, se cursó la boleta de citación respectiva, quedando el infractor citado al tercer juzgado de policía local de Las Condes. Debido a que conforme a la ley actual, a la ley de tránsito, ¿cierto?, esto solamente constituye una falta y no un delito. Cuando uno no ha hecho el control de licencia, no se sabe la condición en la que se encuentra como conductor, su calidad, su idoneidad, etc. Por lo tanto, por eso es tan importante conducir con licencia. Lo que en ese momento no se sabía era que el auto, que está a nombre de una empresa de propiedad del entorno familiar de Chadwick Costa, acumula 330 multas de tránsito desde 2009 a la fecha y además se encuentra con orden de embargo desde ese mismo año por la Tesorería General de la República. Un auto con la revisión técnica vencida, su licencia sin control hace muchos años, y además más de 300 multas, evidentemente es alguien que a ojos de la autoridad es alguien que debe comparecer ante los tribunales y probablemente puede ser detenido. Ahí es opinable. Desde el municipio de Providencia declinaron referirse al caso por no ser un tema institucional, situación ocurrida en medio de una fiscalización que es parte del plan de seguridad de Las Condes. Creemos que es necesaria esta fiscalización para que la gente tome conciencia de la importancia de andar con los vehículos con sus documentos al día. Operativo de rutina en el que al menos 15 vehículos fueron sacados de circulación y que sí contó con un detenido, en este caso por presentar documentación que sería falsa. Ahora. Y esta es una información exclusiva de 24 horas. 3 niñas en edad escolar de la Florida fueron atendidas de urgencia en un recinto de salud con síntomas de intoxicación por haber comido eventualmente queque de marihuana. Carabineros identificó al vendedor como un alumno del colegio en que iban y mayor de edad, ¿o no? 18 años, María Jesús Chacov. Nos confirmas los antecedentes. Buenas noches en vivo.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Claro, y de hecho esas 3 alumnas, todas menores de edad, de tercero medio, tuvieron que estar hasta horas de la tarde en este CEFAM de la Florida debido a que habrían consumido estos queques de marihuana que estaba vendiendo un alumno del mismo Liceo Técnico de la Florida. Ellas habrían comprado este producto, podríamos decir, dentro del horario de la jornada escolar, y a eso del mediodía comenzaron a tener algunos síntomas. Por ejemplo, desde el liceo nos decían síntomas como desorientación y también taquicardia. Y es por eso que tuvieron que ser derivadas hasta el CEFAM más cercano, que queda colindante a este liceo, y tuvieron que ser atendidas hasta horas de la tarde por lo que habían consumido. Hablamos con el CITUC de la Universidad Católica para ver los problemas que puede traer esto, los riesgos, cómo va el consumo dentro de los jóvenes de productos que contienen marihuana. Pasemos a escuchar lo que nos dijeron. Más elevada, los efectos pueden aumentar, incluso llegando al coma en un paciente, sobre todo joven. En la actualidad, en el centro toxicológico, lo que estamos observando es un aumento de este tipo de intoxicación, algo preocupante. Bien, es por eso que justamente ese centro toxicológico de la Universidad Católica está atento a lo que está pasando con los jóvenes, los adolescentes en cuanto al consumo de marihuana. Ya se los adelantábamos cómo fue que estas 3 alumnas consiguieron este queque de marihuana. Lo compraron al interior del colegio. Un alumno también de tercero medio de 18 años estaba vendiendo estos queques de marihuana, y es por eso que también el colegio nos dice que hizo una denuncia. Este alumno habría sido detenido, fue llevado también hasta la comisaría más cercana de la Florida, y ya está puesta la denuncia en la fiscalía, de acuerdo a lo que nos ha dicho el liceo, y ellos también están evaluando, dependiendo de los antecedentes que se manejen más adelante, si aplican o no la ley de aula segura. María Jesús Chacov con la información del momento desde la Florida. Muchas gracias, buenas noches. Y atención con esto, porque se ha convertido en la solución de moda para dormir mejor. La melatonina viene en comprimidos, en cápsulas, en gotas, incluso en gomitas. Se promociona como natural, pero fíjese que es una hormona sintética que solo funciona en algunos casos bien específicos. ¿Cuándo sirve y cuándo no? Preste atención. ¿Tomas melatonina? Tomaba, sí. Melatonina no, pero ella sí. En Estados Unidos el uso de melatonina aumentó un 400% en adultos y un 600% en niños en las últimas 2 décadas. Se vende como una solución natural para dormir mejor, pero ¿realmente lo es? La melatonina es una hormona que se produce en una glándula que se llama la glándula pineal, que queda en el cerebro, y tiene como principal función el orden y la regulación circadiana. Pero la producción de esta hormona disminuye en hasta un 20% sobre los 50 años. Por otro lado, el insomnio, según la Universidad Católica y la Asociación Chilena de Seguridad, afecta a 4 de cada 10 chilenos. El problema es que uno se entusiasma, se queda hasta tarde, tiene el problema de la luz intensa en la noche, con los celulares, la conectividad, entonces se va produciendo un insomnio crónico, trastorno del ciclo circadiano. Ahí surgen alternativas como la melatonina. En Chile la dosis máxima es de 3 miligramos. En otros países ofrecen cápsulas o gomitas de 5 y hasta 10 miligramos. Basta con ir a una farmacia para encontrarla. Hola. Hola. ¿Tiene melatonina? Sí, mi niña. ¿Cuál busca? Tengo gotitas y tengo comprimidos. Los comprimidos salen a 1.990 y las gotitas a 5.990. ¿Sentías que te ayudaba? Al principio sí, después ya no. Me dormía más rápido. Era descansar, o sea, mi cuerpo descansaba, con las otras cosas no. En los adultos no tiene una función particularmente hipnótica, es decir, no es un medicamento que si uno lo toma le va a dar un franco sueño, ¿ya? Lo que hace es preparar un poco el organismo, generando toda una higiene de sueño previa para que se duerma más profundamente y con menos latencia, es decir, con menos espera. La recomendación más importante es evitar la luz en la noche, porque la luz inhibe la secreción de melatonina. Así de simple. Lo ideal es que en la noche uno prepare un ambiente de tranquilidad. Los especialistas coinciden, la melatonina tiene evidencia científica, pero solo para ciertos trastornos del sueño como los desórdenes circadianos. Es decir, cuando hay un desorden o hay una desestabilización de los ciclos de sueño y de vigilia. Hay muchas personas que ya
quedaron seteados en un horario tardío. ¿Ya? Entonces dicen, no, esta cuestión me estoy acostando a las 3 de la mañana, no me quedo dormido antes. Entonces ahí lo que tú le pides, le das como ayuda melatonina 2 horas antes. En Chile, según cifras levantadas por la aplicación YAP, la demanda por pastillas de dormir aumentó un 32%. Como que la gente necesita dormir mejor y está buscando cualquier alternativa que les sirva para eso. Como está de moda, de pronto también eso tiene contraindicaciones. Entonces no es llegar y tomarlo. En el caso de los niños es un medicamento con ciertas características hipnóticas, es decir, provoca un sueño más intenso, más ostensible que en los adultos. Ha aumentado en verdad el uso de la melatonina en niños, en horarios irregulares o cuando a los niños les cuesta dormirse, pero en dosis baja y supervisado. Más que una pastilla para dormir, la melatonina es una señal biológica que nos recuerda que el cuerpo necesita oscuridad para descansar. En una sociedad que no apaga luces, dormir bien sigue siendo un desafío natural. Esta explosión corresponde a la de una autobomba en Ecuador, un incidente ocurrido anoche frente a un centro comercial que dejó a 2 personas muertas y que evidencia la crisis de violencia que vive actualmente ese país. Esto es terrorismo, esto es asesinato. Una bomba, un carro explotó aquí, una bomba. 6:30 de la tarde de este martes en Ecuador y el terror se apoderó de la ciudad de Guayaquil. Bomba acá en lo que es por el Mall del Sol. Fuerte impacto de bomba. El incendio y la posterior explosión de un vehículo paralizó a la población y dejó a 26 heridos y 2 muertos, entre ellos un taxista que se encontraba en las inmediaciones del centro comercial. Es una zona muy concurrida de oficinas, acá hay un hotel. Acá está el centro comercial, hasta ahora muchas personas estaban esperando, por ejemplo, tomar un taxi. Sin embargo, en el relato de este testigo hay que agregar un dato muy importante. Cerca del lugar de la explosión se encuentra un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa, quien hace una semana sufrió un ataque con piedras y palos contra su auto. El cuerpo de bomberos está en el lugar apagando las llamas. Se ha ordenado, al parecer, la evacuación de las oficinas del centro comercial. Trabajos que terminaron con la detección a tiempo de un segundo vehículo con explosivos en las cercanías del incidente. Gracias a la intervención del Grupo de Intervención y Rescate Policía Nacional se pudo encontrar un segundo vehículo y se lo pudo desactivar y se hicieron detonaciones controladas que la ciudadanía las pudo escuchar también. Por su parte, la Fiscalía Nacional anunció el inicio de una investigación tras la explosión, mientras que desde el gobierno apuntaron a vínculos de grupos criminales con el atentado. El tiempo de cárcel por terrorismo, si no me equivoco, son 30 años y por asesinato hay que sumarle otro tanto más. Vamos a dar con los autores. Entonces la línea investigativa está por el grupo del GDO Los Lobos, quienes serían los autores, y sería en represalia a la destrucción de la minería ilegal que se hizo acá en Buenos Aires. Se trata de una organización criminal que tiene nexos con un grupo colombiano relacionado a actividades mineras ilegales, justo cuando las Fuerzas Armadas tomaron el control del sector de Buenos Aires en Imbabura, zona crítica de estas prácticas ilícitas. Un ataque que aumenta la preocupación en el país y que ocurre a solo una semana que la policía ecuatoriana desactivara otro artefacto explosivo cerca de la mayor cárcel de Ecuador, ubicada también en Guayaquil. El accionar de estas bandas ha sido muy concreto. Han comenzado a aprovechar que no había un mayor control por parte del Estado, no de este gobierno, sino que de los gobiernos anteriores, y se fueron creando ciertos santuarios, considerados como espacios territoriales que controla el crimen organizado. El Estado necesita recuperar esos espacios para dar tranquilidad a la población y quitar la influencia que tiene el crimen organizado. Un preocupante ataque en medio de la ola de violencia que atraviesa Ecuador y que se suma a la crisis política y social durante el gobierno de Daniel Noboa, el mismo que en 2024 declaró conflicto armado interno contra bandas delictivas. De hecho, solo en el primer semestre de 2025 se registraron 4.619 homicidios, un 47% más que en el primer periodo del año pasado.
Y atención con lo siguiente, porque el presidente norteamericano Donald Trump afirmó haber autorizado a la CIA para realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Confirmación que llega luego que el New York Times diera a conocer hoy esta información. La autorización sería el último movimiento de la campaña de la administración de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de ser el líder de un cartel de narcotráfico. Este miércoles, Venezuela ordenó el despliegue de un sistema defensivo territorial tras el sobrevuelo de aviones estadounidenses cerca de sus costas. Según medios locales, las aeronaves llevaban a bordo inmigrantes deportados, pero tuvieron que abortar su aterrizaje en Caracas y dirigirse hacia Puerto Rico. Recordemos que Washington desplegó buques y aviones militares en el Mar Caribe para combatir el tráfico de drogas hacia su país. De hecho, ayer informó de un nuevo ataque a una lancha, el quinto, que dejó 6 personas fallecidas. Lo autoricé por 2 razones. Primero, han vaciado sus carteles en Estados Unidos. Entraron por la frontera. Entraron porque teníamos una política de fronteras abiertas. El otro problema son las drogas. Tenemos mucha droga que entra desde Venezuela y mucha de esa droga venezolana entra por mar. Pueden ver eso. También los vamos a detener por tierra. Y la tensión escala en Medio Oriente tras la demora en la entrega de los cuerpos de rehenes por parte de Hamás, que ha generado molestia en el gobierno israelí y ha repercutido en el ingreso de ayuda humanitaria al enclave. Incluso Israel denunció que uno de los cuerpos entregados no corresponde a uno de los rehenes. El cuerpo no es de un rehén. Hamás, la organización terrorista, está obligada a cumplir sus compromisos con los mediadores y devolver a todos nuestros rehenes. Esta fue la revelación de Israel que está provocando dificultades en la aplicación del acuerdo de paz. No haremos concesiones en este aspecto y no escatimaremos esfuerzos hasta que nuestros rehenes caídos regresen. El compromiso adquirido por el grupo radical palestino en la primera fase de negociaciones de paz incluía la entrega de todos los rehenes israelíes, entre ellos 28 fallecidos. Pero Hamás solo ha entregado los cuerpos de 10 personas, uno de ellos un gazatí, según Israel. Solo aumenta el terror psicológico a una familia que ni siquiera sabe quién es y necesita esperar hasta que ese rehén sea devuelto, analizado e identificado. Hamás asegura que ese es el máximo de cuerpos que ha podido encontrar, pues requeriría de equipo especializado recuperar el resto de los cadáveres. Trump respondió que permitiría a Israel resumir las acciones militares si este grupo armado palestino falla en cumplir su parte del trato. La entrega parcial de los rehenes fallecidos también ha puesto en jaque el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, necesitada con urgencia por los palestinos. Ante la demora de Hamás, Israel amenazó con aplazar la reapertura del cruce de Rafah en la frontera con Egipto y reducir a la mitad la cantidad de camiones que ingresan a diario. No hay agua, no hay electricidad, no hay nada. Ninguna de las necesidades básicas de la vida. La situación es mala, nuestra situación es verdaderamente trágica. Nos levantamos por la mañana y buscamos un sorbo de agua para tomar. Si queremos comer, no hay dinero ni trabajo que hacer. Esto no es vida. Sin embargo, Israel decidió permitir la entrada de los 600 camiones con ayuda humanitaria pactados, mientras cientos de estos vehículos esperan a las afueras del cruce fronterizo de Rafah. Un acuerdo de paz que pronto cumplirá una semana, pero que aún parece frágil y difícil de implementar en algunos de sus puntos. ...24 horas, reportajes. Alcanzó a estar solo un día libre luego de cumplir condena por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, y ahora es investigado por el crimen de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt. Por primera vez en décadas enfrenta las cámaras. En exclusiva desde su prisión preventiva en el regimiento de Peñalolén, José Sara, el ex brigadier y miembro de la DINA, responde por el asesinato por el que pagó 15 años en Punta Peuco y se abre la posibilidad de colaborar en el plan de búsqueda. El trabajo es de Rodrigo Pizarro, Sebastián González y Juan Carlos Alarcón.
Luego de intensas negociaciones estamos a punto de ingresar acá, al cuartel de la Policía Militar del Ejército en Peñalolén, para estar frente a frente con José Sara Holguer, quien salió de Punta Peuco luego de pagar 15 años por el asesinato del general Carlos Prat, pero que está en prisión preventiva esperando su proceso por la muerte de Ronnie Moffitt, la secretaria de Orlando Letelier. Lo primero que quiero preguntarles, han cumplido 51 años del asesinato del general Carlos Prat, del primer magnicidio. ¿Cuál fue su participación en ese hecho? Tal como lo manifesté en el proceso que se llevó aquí en Chile ante este asesinato, que aún no logro comprender cuáles son los motivos. Yo no tuve ninguna participación y lo di a conocer porque yo no he estado nunca en Buenos Aires. ¿Por qué después de 51 años usted quiere hablar de este tema? Porque estimo que es necesario que se conozcan muchos antecedentes de una persona que ha estado 15 años en la cárcel. Pero hay diversos testimonios. De hecho, la DIN ha sido catalogada como una asociación ilícita y terrorista, y diversos testimonios que lo sitúan a usted como parte de este departamento exterior. De hecho, hay un testimonio dentro del fallo del juez Solís que dice que en Villa Grimaldi, cuando murió Carlos Prat, celebraron como si hubiese sido una victoria de fútbol. Yo no estaba nunca en Villa Grimaldi, por principio. El cuartel general queda en la calle Belgrado. Y no era una asociación ilícita, era una unidad dependiente del comandante en jefe del ejército. Pero la justicia lo catalogó así. Ese es el problema de ellos, no mío. Pero todo en un Estado de Derecho, señor Sara, nos regimos por lo que dice la justicia, porque si no, no tendríamos normas. Claro, es que nosotros estamos por el sistema antiguo. Pero si no, el juez es juez y parte. Claro, pero no hay las condiciones que hay ahora. Si no, no tendríamos normas de convivencia democrática. Imagínase que no creyéramos los fallos judiciales, viviríamos en la anarquía. ¿Cuál era el grado de cercanía con Manuel Contreras que tenía usted? Ninguno, yo era un subordinado nomás que fui enviado a la Dirección de Inteligencia Nacional. Pero dependía de él. Pedro Espinosa también, ¿cuál era su relación con él? Yo nunca dependí del coronel Espinosa. Pero lo conocí, había un grado de amistad, de cercanía. Él lo conocí yo en el curso de inteligencia básico, de inteligencia. Ya. Referido a la parte militar. Pero en estos años en Punta Peuco ¿nunca conversaron de estos hechos? Sí, lo saludo yo como corresponde. O sea, en 15 años presos nunca hablaron del general Prat en Punta Peuco. Es que yo lo que hicieron con el general Prat lo considero algo ignominioso. Más aún cuando ella es su señora esposa. A eso quiero llegar. Fíjese que permanentemente la opinión pública, los civiles, digamos, escuchamos un concepto que es bien común, que es el honor militar. Sí, por supuesto. ¿Hay honor en asesinar a una persona con su esposa al lado, poniéndole una bomba debajo de un auto? Claro que no. Si el autor ni siquiera es chileno. Pero Michael Towling trabajaba para la DINA. Yo diría que era un agente doble de la CIA. Pero está acreditado en el fallo del caso Prat y del caso Letelier que la orden la dio Manuel Contreras, vía ejecución de Pedro Espinosa y vía agentes de la DINA que siguieron a Prat en Buenos Aires, lo amenazaron por teléfono. Hay salida y entrada de personas desde Yasa a Buenos Aires, del ejército chileno. O sea, ¿cómo usted que era parte de la DINA no iba a saber nada? ¿Pero a dónde tengo un pasaporte yo? No, pues ¿Dónde tengo entrada? ¿Dónde tengo en Estados Unidos yo una entrada y salida?
Pero es que y ya que se refiere a Estados Unidos, el fallo de ellos, ¿dónde dice que yo participé en algo? Ya vamos a ir a lo de Ronnie Moffitt, pero que usted no haya estado en Buenos Aires no significa que no haya participado de la conjura. Es que para eso tiene que uno tener un mando. ¿Es verdad que Manuel Contreras estaba muy intranquilo por las memorias que estaba escribiendo el general Prat? No, eso yo lo desconozco. En el alto mando, en la DINA, no se conversaba eso. No, es que yo no tenía acceso al alto mando primero. Ya. Y la DINA, la Dirección de Operaciones, es totalmente segmentada. Ahí en ese expediente se dice que cuando se supo en algunas dependencias militares del ejército que lo habían asesinado, se escucharon gritos de que había muerto el traidor. ¿Escuchó usted esos gritos? No. Y no eran dependencias del ejército, eran dependencias de la DINA donde estaba yo. ¿Al otro día del atentado vio la foto del general en el Mercurio? Pero por supuesto. ¿Y qué le pareció? Algo ignominioso. ¿Cuál es su opinión del general Carlos Prat? Fue nuestro comandante en jefe, después que él fue destinado a prestar servicio en el gobierno, de un oficial superior. Esa es la opinión mía, con lo cual merece el respeto que corresponde. Volvamos un poquitito a Michael Towney, ¿te parece? Pues usted dice que a su juicio un doble agente. Sí. Se dice que, no se dice, sino que es un hecho de la causa, que después del atentado de Prat le pusieron una casa en Lo Curro, le subió el estatus dentro de la DINA, dice. Esos son unidades operativas, nosotros no éramos operativos. Sí, he leído eso. Pero usted nunca vio al gringo en dependencias de la DINA, nunca se lo cruzó, nunca supo de él. En la calle Belgrado sí lo vi cuando asistí a la dirección o donde el coronel Espinosa. Pero sería muy beneficioso que si usted, que era parte de la DINA, pudiera aportar algún antecedente para que esa familia, después de medio siglo, pudiera tener algo de tranquilidad. Es lo que está en los expedientes. Pero usted no tiene ningún fotocopia, pasaporte, documento, información. Están los nombres y hay pasaportes de las personas que viajaron a esa zona, que podría ser entregado, pero eso está en los archivos también. Pero podríamos conversar después y yo podría ayudarlo. ¿Usted cree que después de medio siglo está la capacidad de pedir perdón? Siempre hay un momento para pedir perdón de lo que uno ha hecho mal. Yo no tengo nada que pedirle perdón a nadie. Recuerde que yo solamente me arrodillo ante mi Dios Todopoderoso y Trino. Si yo he cometido algo, yo pido perdón y asumo las consecuencias. Pero no tengo yo que pedir perdón a nadie. De aquí en la tierra a nadie. Bueno, puede que usted no crea en la justicia terrenal y sí en la divina, pero la justicia terrenal usted lo encontró culpable de homicidio, tanto por el juez Solís y ratificado por la Corte Suprema de nuestro país. Así es. Pero que usted alega inocencia, brigadier, pero usted es culpable y está establecido en los fallos judiciales. Pero uno, a familias que han sufrido tanto, no les puede pedir perdón. Cuesta tanto. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque conversé alguna vez con Sofía Prat y en especial le dolió la participación suya porque ella dijo: José Sara estuvo en la casa de mi padre, participó de los bailes que hacíamos en la juventud. Claro, pero es que yo no tengo yo culpa alguna en eso. Si yo tuviese alguna culpa, hubiese sido el primero en ir y pedir que la prensa estuviera frente a mí y a ella y pedirle las disculpas por eso. ¿Y no sería bueno aportar esos pasaportes que usted tiene, esos documentos, esas fotocopias para esclarecer? Sí, se los entregaría a usted después.
Se ha abierto un proceso por el caso de Ronnie Moffitt, que es la secretaria de Orlando Letelier en Washington, asesinada en su automóvil también. La bomba la puso Michael Townley, operó también un operativo de la DIN allí. ¿Usted pudiera volver a Punta Peuco? ¿Le asusta esa situación? En absoluto. Porque ¿qué medio de prueba tienen que yo estuve o participé en eso? Es lo mismo que lo anterior. El 8 de octubre falleció Juan Morales Salgado, también sí, acusado y condenado en esta causa del asesinato de Carlos Prat, y murió preso en Punta Peuco. Están en las declaraciones de las hijas en general. Se encontraron con él en el avión. Rara la conciencia. Se lo preguntaba en el sentido si a usted no le da miedo morir preso en Punta Peuco. No me da miedo en ninguna parte. Y hay una frase que usted lo hizo popular en la víspera del plebiscito del año 88, que usted le ofreció a Pinochet los corvos acerados. ¿Qué quiso decir con eso? Siempre he tenido esa duda. El corvo se usa con la mano y de frente a un adversario. Ese es el apoyo de los que somos combatientes de frente. Ya, pero en el 88 estábamos en un plebiscito democrático. ¿Qué tiene que ver el combate ahí? ¿Y qué quiere que hablara si es una unidad militar? Pero ahí no hay enemigos, pues, brigadier. O sea, éramos todos chilenos. Íbamos a las urnas. El respaldo que se le da en ese momento al presidente de la República y comandante en jefe del ejército es que los hombres que actúan de frente, especialmente a toda la parte subversiva, a todos los partidos que usaban actos extremistas para funcionar, contra ellos la actuación. Brigadier, usted es considerado un hombre duro dentro del ejército. No crea, usted no conoce mi interior. No, pero lo que se dice, su boina negra, curso de paracaidista, comando, Escuela de la América. Después de tanto tiempo, ¿no sería bueno que un hombre duro del ejército, a los familiares, a las víctimas, a los hijos de las personas detenidas y desaparecidas en dictadura, les pidiera perdón? Es posible para las que se sientan culpables o que hayan actuado. Yo no actuaba en esas cosas. ¿Supo que la foto del general Prat volvió a estar en la comandancia en jefe del ejército hace poco? No, porque yo estaba preso. ¿Volvió? ¿Qué le parece? Fue comandante en jefe del ejército. Está bien, pues. ¿Usted tuvo participación en el homicidio de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt? En absoluto. Yo, tal como se lo dije delante, estábamos en un departamento de análisis y no hay ninguna prueba. Todos son los comentarios que se ha visto hasta ahora. Este gobierno ha propiciado lo que se llama el plan de búsqueda. ¿Y ustedes estarían dispuestos a colaborar en ese plan de búsqueda? Creo que todas las personas están dispuestas a colaborar. Pero usted, pero primero, a José Sara. Sí, cuando revisen todos los huesos que están en el médico legal, escondidos. Ya, pero más allá de eso, yo le pregunto a usted, como ex brigadier del Ejército de Chile, José Sara, usted, si tiene algún tipo de información de los años que estuvo en la DINA, de los años que estuvo preso en Punta Peuco, de lo que conversaron con los otros ex oficiales, usted, quizás en el atardecer de su vida, ¿está dispuesto a colaborar en este plan de búsqueda? Pero por supuesto, si tengo los antecedentes, coopero. Porque en algo que yo no he participado, pero coopero. O sea, ¿usted está dispuesto a colaborar con el gobierno en esto? No, con la justicia. Pero si llega un juez y le dice, entrégueme toda la información que usted tiene, ¿usted estaría dispuesto? Claro, pues. Siempre que tenga los antecedentes. No, por supuesto. De lo que me están pidiendo. O antecedentes que no le piden, pero que usted sabe y pudiera voluntariamente. Pero por supuesto. ¿Usted pudiera volver a prisión?
¿Cuál es su reflexión en ese sentido? Y yo le quiero decir claramente a usted que me arrodillo solamente ante mi Dios Todopoderoso y Trino. Nadie me va a tener en el suelo. Perfecto. Gracias. La entrevista exclusiva que después de más de 50 años da por primera vez José Sara al equipo de Televisión Nacional de Chile. Bueno, vamos a conocer reacciones a propósito de esta entrevista. Juan Carlos Alarcón está precisamente con una de las hijas del asesinado general Carlos Prats. Juan Carlos, te saludamos, por supuesto, y también saludamos a la hija del general Prats acá a la distancia. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Hola, muy buenas noches. Sí, estamos junto a Angélica Prat. Recordará que fue el asesinato de Carlos Prat y su esposa Sofía Cuthbert, porque tiene que ver directamente con su padre y con su madre. A veces se nos olvida, pero fue un doble homicidio. Quiero saber su primera reacción, Angélica, ante esta entrevista. La verdad es que estoy bien impactada porque una entrevista con una persona que ha cumplido 15 años de cárcel, que ha sido acusada por 3 grandes hitos jurídicos: el informe Rettig, el informe de la justicia argentina, que la jueza Servini de Cubría hizo una investigación tan acuciosa donde incluye a Sara como partícipe necesario de este crimen. Y después, como Argentina pide la extradición y no se puede hacer, el juez Solís entonces realiza nuevamente todo el juicio y cruzando antecedentes con lo que había aquí en Chile y vuelve a confirmar la participación. Sin embargo, el SB no puede aceptar su participación, que está absolutamente definida por la justicia argentina y por la justicia chilena. Angélica, ¿qué le parece a usted estos llamados pactos de silencio que se perpetúan incluso después de... Han pasado 51 años desde el asesinato de sus padres. ¿Qué impresión le genera a usted eso? No, es justamente la sensación que me dio la entrevista. Uno tiene la sensación, no puede confirmar, pero de que hay un pacto de no entregar información. Él mismo, habiendo participado y porque no estuvo en Buenos Aires, dice no participé, cuando justamente la justicia lo que define es que él participa como dentro de la asociación ilícita que permite el crimen. Usted hace poco han terminado un libro que se llama Lo que tarde la justicia, que lo escribieron las 3 hermanas, haciendo un poco y cerrando este círculo de 50 años de lucha por justicia. Ustedes tuvieron que empezar en los tribunales norteamericanos, en los tribunales argentinos y terminar en los tribunales chilenos con todas las personas, salvo Pinochet, sentenciadas y condenadas. Exactamente. Yo creo que participaron muchos más también. Es lo que más pudimos hacer como aporte a la verdad de este tema aquí en Chile. Y lamentamos que no haya sido completa. La justicia se hizo, pero sentimos que fue incompleta. Hubo una media prescripción porque eran 2 delitos de asesinato que eran más de 20 años, pero se aplicó la media prescripción porque era el asesinato de su padre y además de su madre. Claro, finalmente con un crimen tan atroz de 2 personas, 15 años, de verdad que es nada. Yo hablaba, y con esto cierro ya y voy al estudio a hablar del honor militar, porque leyendo los expedientes del juez Solís, que es un fallo muy contundente, muy el dedillo, sí. En algún momento su padre, porque él era huésped del ejército argentino, le da la posibilidad, le dice, váyase con pasaporte argentino, y él dice, un chileno tiene que entrar como chileno a cualquier parte del mundo, y él esperó, en definitiva, esos pasaportes que nunca llegaron. Bueno, eso también se pudo comprobar dentro del juicio, cómo se retuvo a mi papá en Buenos Aires para
Bueno, para cometer el crimen. Es parte de las personas que estaban aquí en Chile las que participaron. Carola, te escuchamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Angélica, Juan Carlos Alarcón le pregunta a José Sara si estaría dispuesto a colaborar con el plan de búsqueda del gobierno. Y él dice que, de todas maneras, ¿usted le cree? Me cuesta creerle. Cuando siento que ni siquiera él mismo es capaz de aceptar lo que él mismo participó. Entonces, la verdad me cuesta creerle, ojalá así sea, porque el plan de búsqueda necesita colaboradores. Bueno, de hecho entregó algunos antecedentes que, como dice... Sí. No, Juan Carlos, solo decir que él entregó algunos antecedentes que, como tú dices muy bien en el final del reportaje, ya estaban en poder de la justicia esos mismos antecedentes y nombres que él entrega. Claro, nosotros lo rechequeamos, los confrontamos con los fallos judiciales y eran hechos de la causa, eran hechos notorios, no hay un antecedente nuevo. Y me quiero despedir también argumentando que todo este reportaje está a disposición en nuestro sitio web, usted los puede ver allí después en 24horas.cl y además todos estos antecedentes nosotros los pusimos a disposición del Ministerio de Justicia, así es que el ministro que encabeza este plan de búsqueda ya está al tanto de todos estos detalles. Angélica Prat, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Que esté muy bien, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches, Angélica, y muchas gracias, Juan Carlos, también. En otra noticia de la jornada, hoy terminó la gira del presidente Boric en Italia, una gira que estuvo marcada por sus duras críticas al gobierno venezolano. Marian Basso nos entrega los detalles. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Acá la gira de trabajo del presidente Gabriel Boric por Italia ya finalizó y en una de sus últimas actividades durante esta jornada participó de la conmemoración de los 50 años del atentado en contra del exdiputado y exministro de la Democracia Cristiana Bernardo Leyton durante la dictadura chilena. Y justamente en ese punto se detuvo el presidente Gabriel Boric para hablar de los líderes autoritarios y de las dictaduras durante la época actual y dijo que en Chile hay un caso muy cercano, el asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda, y señaló que uno de los sospechosos de perpetrarlo es el gobierno del dictador Nicolás Maduro, refiriéndose en esos términos por primera vez. Vamos a pasar a escuchar esas declaraciones que se dieron durante esta jornada. Las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan frontera para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente. Sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso del asesinato de un ex militar venezolano, en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro, que se robara las elecciones en su patria. El presidente dijo que justamente habían sospechas que fueron expresadas por el Ministerio Público, por el fiscal que está a cargo de esta investigación, que apuntan justamente en la dirección de autoridades del gobierno venezolano. Una visita por Italia que duró 3 días y que fue calificada positivamente por parte del Ejecutivo, recordando que uno de los hitos de esta visita fue a la Ciudad del Vaticano, el encuentro, la reunión entre el presidente Gabriel Boric y el Papa León XIV, donde abordaron distintos temas. Uno de los más importantes, lo ocurrido en nuestro país hace algunos años, los casos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica. El mandatario también durante esta jornada participó de un foro de inversión entre el empresariado chileno e italiano, justamente para tratar de abrir las vías de comunicación y comercio entre ambos países. Con Claudia Rojas nos despedimos desde Roma a Italia. Este fue el trabajo para 24 horas en esta gira del mandatario. Muchas gracias por el informe. Buenas noches. Bueno, acá en nuestro país el alto al fuego, entre comillas, no alcanzó a durar 24 horas. Ayer Evelyn Matei perdonó a José Antonio Kast por la polémica red de bots. Este miércoles la UDI se indignó con los republicanos por una alusión a la figura de Jaime Guzmán. El gremialismo no aceptó que se afirmara que hoy su fundador apoyaría al candidato Kast. Candidata, ¿podemos conversar cortito? Muy cortito. No, sí, es solamente para preguntarle si es que va a apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta. Saliendo de la presentación. Fue la pregunta que surgió en el Partido Republicano tras la frase que marcó el debate de ENADE 2025. Te acepto las disculpas, te perdono
y doy vuelta la página. Matei así perdonó a Kast por ser el responsable, a su juicio, junto a su partido, de la que llamó una campaña asquerosa en su contra. Frase que pareció calmar las aguas en la derecha y que para republicanos significó un primer paso antes de manifestar un eventual apoyo, si es Kast quien pasa a segunda vuelta. No es lo mismo que lo diga la misma candidata. Cuando alguien dice lo siento, uno perdona. Uno perdona. Listo. Es que eso da lo mismo. Uno de verdad perdona o el perdón es de mentira. Y el perdón en mí nunca es de mentira. ¿Y eso significa que podría apoyarlo en un eventual? Voy a pasar a segunda vuelta. Descartó explicitar un eventual respaldo y más si por otros temas el alto al fuego tras el perdón quedó en el olvido. En solo horas la UDI se indignó y volvió a enfrentarse a republicanos, esta vez por la figura de Jaime Guzmán. Con Jaime Guzmán no se juega. Fue la secretaria general del Partido Republicano quien levantó la polémica tras asegurar en entrevista con CNN que el fundador del gremialismo apoyaría en esta elección a José Antonio Kast. No pasaron 24 horas desde que Evelyn Matei perdonó a José Antonio Kast por el uso de los bots, para que nuevamente desde el Partido Republicano se estén generando ataques a otros partidos de la oposición. La verdad es que esta soberbia termina por impactar. Yo creo que la tregua está, si no, no sería tregua. Acabamos de cerrar, ¿cierto?, un episodio, ¿cierto?, en que había diferentes opiniones, ¿cierto?, en dos candidaturas de oposición. Nosotros celebramos que eso se haya cerrado. ¿Y para qué me va a pedir usted que abra otro flanco? La Fundación Jaime Guzmán, a través de un comunicado, rechazó la utilización de la figura y memoria del líder de la UDI con fines coyunturales o de cálculo electoral. Los dichos de Hurtado no fueron respaldados públicamente por su partido y solo tensionaron la relación entre los equipos de Kast y Matei. Lo que más me llama la atención es que alguien crea saber qué es lo que piensa una persona que está fallecida. Yo no sé, yo por lo menos no soy medium. Mire, yo conocí a Jaime Guzmán, fue mi profesor de mi señora, y yo creo que Jaime hoy día está por sobre una discusión de este tipo. Otro enfrentamiento, otra polémica en la derecha. Un perdón que marcó la jornada de día martes, olvidado este miércoles, luego que la UDI, partido abierto a apoyar a Kast en una eventual segunda vuelta, le advirtiera a los republicanos que con su fundador no se juega. Noticias. En Vota por la Niñez, este espacio que hemos estado compartiendo con usted, el debate sobre el rol del Estado y la libertad de la familia se toma la conversación de este programa. El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, propone reforzar los programas de primera infancia, pero rechaza que la educación inicial sea obligatoria. Veamos. El candidato presidencial Johannes Kaiser participó del programa Vota por la Niñez, donde apuntó a que las políticas públicas deben centrarse en fortalecer a los padres antes que ampliar el rol del Estado en la infancia. Si nosotros no somos capaces de mejorar la situación de los padres, no podemos transformar el Estado en padre de los niños. En su propuesta de dar mayor libertad a los padres, descarta que la educación inicial sea obligatoria, pero se compromete a fortalecerla y garantizar que las familias cuenten con una opción de calidad. Como mamá, usted va a tener la libertad y nosotros le vamos a generar las opciones, ¿ya? Pero yo no le voy a ir a quitar la guagua a los 2 años. Una parte de los recursos que se están yendo hoy día hacia el sistema universitario, evidentemente que lo tenemos que reorientar hacia el resto del sistema. Y en lo posible también hacia la primera infancia. Al ser consultado sobre cómo apoyar a las familias que no logran asegurar una buena alimentación a sus hijos, Kaiser responde que la clave está en reforzar la educación inicial y los programas públicos que entregan prestaciones directas. Por eso tenemos que fortalecer la JUNGI, por eso tenemos que fortalecer el sistema educativo desde el punto de vista de las prestaciones que está prestando en esta materia, ¿no? Yo creo que es la forma más directa de efectivamente tener un impacto. Uno de los elementos esenciales que llevan a que un niño esté bajo la línea de pobreza es también la separación de los padres. Es una cuestión, por un lado, es psicológicamente devastadora para los niños, ¿no? El tener a los papás separados es muy triste, pero por otro lado también genera pobreza. El candidato planteó igualar la entrega de subsidios a las familias con hijos, sin distinción entre padres juntos u hogares monoparentales.
Lo que yo estoy planteándole es que si hay hijos, no importa si es con madre soltera o los padres juntos, ya debiesen ser privilegiados, o sea, debiesen, a la hora de recibir, por ejemplo, un subsidio habitacional, debiesen estar en la misma línea. Claro, lo que pasa es que hoy Porque día... si no, se produce el fenómeno de que las parejas no sinceran sus relaciones de pareja. En el punto de prensa de qué sucede, los jóvenes le plantean sus propias preguntas al candidato respecto al sistema de protección. ¿Qué sucede con los niños, niñas y adolescentes que no están en un núcleo familiar convencional, que están en el sistema de protección de la infancia, por ejemplo? Yo sé que mucha gente en el sistema de protección de la infancia lo hace con cariño, o sea, hace su trabajo con cariño, lo hace con compromiso, pero asimismo se han producido casos donde se ha directamente abusado de menores y el propio sistema no se está haciendo cargo cuando menores abusan de menores. Con esta visión, Johannes Kaiser se sumó al ciclo de Vota por la Niñez, defiende la libertad de los padres, rechaza educación inicial obligatoria y propone fortalecer los programas de la primera infancia, posturas que reflejan su sello en políticas públicas de la infancia. Vota por la niñez. Y esta noche el famoso fashion show de Victoria's Secret, uno de los eventos de moda más esperados del año, y una pasarela que en el último tiempo ha intentado ser más diversa con sus modelos convertidas en ángeles por una noche, ha dejado una serie de imágenes. Como las que estamos compartiendo con ustedes. Luego de su regreso el año pasado, recordemos que lo hizo durante varios años, el desfile nuevamente contó con la participación de reconocidas modelos como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, mientras la música, otra de las características de este evento, contó con la participación de la colombiana Karol G. ¿Viste? Y Emilia Dives, la chilena. Sí. Como embajadora de la marca. Nos vamos, termina esta edición de 24 Horas Central. Muchas gracias por la compañía. Sigue junto a nosotros, llega un nuevo capítulo de Mi Nombre es Dos. Que lo disfruten. Buenas noches. Buenas noches. This is the